Enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por una vez más el privilegio que nos da de poder congregarnos con tu iglesia, Señor, con el cuerpo de Cristo. Podamos nosotros hoy poder escuchar tu palabra, Señor, abrir nuestros oídos, Señor, poner por obra lo que salga de ella, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdame primeramente a mí, que soy hombre débil, Señor, y necesito más de tu gracia constantemente. Ayuda a cada uno de mis hermanos a poder escuchar. Te damos gracias y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, si así lo desea. Bueno, el título es Jesús anuncia nuevamente su muerte. Y explícitamente yo pudiera ver aquí en estos versículos, y usted podrá verlo también conmigo, es como el Señor habla aquí de su propio evangelio, ¿no? Sabemos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es su vida, su muerte, su resurrección, que Él ha venido aquí a salvarnos, que Él ha venido aquí a perdonar nuestros pecados, a entregarse por nosotros. Y en esta ocasión Él va a anunciar esta muerte a sus discípulos nuevamente. Y esto se ha declarado en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el principio al fin vemos aquí a nuestro Señor Jesús presente, a nuestro Señor Jesús anunciado por los profetas, a nuestro Señor Jesús presente, caminando con sus discípulos, yendo a la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, como dice las Escrituras, y luego anunciando que Él volverá a buscar a su iglesia, aquello que Él ha comprado en esa cruz del Calvario, venciendo la muerte. Pero Él aquí en este contexto está anunciando a sus discípulos, está con sus discípulos recordándoles estas cosas, caminando allí por Galilea. Y en esta ocasión Él no quería que nadie lo supiese, que nadie supiese que Él estaba allí con ellos hablando de esta manera. Porque, por supuesto, Marcos algo que recalca es que nuestro Señor Jesús siempre está, donde está nuestro Señor Jesús, la multitud lo seguía. Muchas veces vemos que lo está siguiendo por los milagros, por los panes, por los peces. Tenemos este grupo de los fariseos que los siguen constantemente para atacarlo, para buscarle alguna manera de que Él se equivoque, querer apresarlo. Sabemos que en la cabeza de los fariseos no está entrando lo que es Cristo. No puede ser este el Mesías, no puede ser este el Hijo de Dios, no puede ser este Dios mismo. No entraba en la cabeza de ellos. Aquí, en esta situación, en esta circunstancia, esto está hablando nuestro Señor con los discípulos y está en un contexto donde los discípulos vienen de ser reprendidos junto con la multitud, porque ellos estaban preocupados en discutir con los fariseos en vez de ayudar a un padre que estaba en una necesidad. Y algo que pudiéramos rescatar del contexto donde estamos es que muchas veces nosotros también estamos enfocados en cosas que no nos edifican. Muchas veces nos metemos en discusiones que no nos edifican y no edifican a nuestro hermano. Y viendo allí los discípulos que vienen de ser reprendidos, porque en vez de ayudar a este padre que estaba con su hijo que tenía un demonio, ellos estaban enfocados en estas discusiones. Y mi hermano, la primera aplicación o la primera exhortación que pudiera decirle: ¿en qué está gastando usted su tiempo? El tiempo tan valioso que nosotros tenemos, el privilegio que hoy tenemos de escuchar la palabra y ser exhortado y poner a por obra, ¿en qué estamos nosotros gastando nuestro tiempo? Y pudiera usted pensar hoy, en base a esto que vamos a ver, ir meditando. Ellos discutían en vez de ayudar a la necesidad del Padre. Muchas veces estamos metidos en el internet, muchas veces estamos metidos en problemas de redes sociales o gastando nuestro tiempo en redes sociales con cosas que no nos edifican, en vez de aprovechar el tiempo que tenemos. Y ¿sabe qué, mi hermano? Esto me tocaba a mí primeramente porque muchas veces no me ha pasado o me pasa que pierdo el valioso tiempo que tenemos de servir al Señor o de adorar al Señor. Y entonces pudiéramos primeramente no ser como los discípulos en ese momento. Ahora el Señor empieza a hablarle
Y dice nuestro versículo tienda que salieron y caminaron por Galilea. Y por supuesto dice que el Señor no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Él quería estar en un momento a solas con ellos. El momento a solas era para edificarlos. Él preparaba los corazones, Él le enseñaba en esta enseñanza privada. Y nuevamente Él vuelve a anunciarles su muerte, lo que sucedería con Él más adelante, lo que Él había venido a hacer. Por este motivo, Él toma esta intimidad con ellos, con sus discípulos. Y dice en nuestro versículo 31 que enseñaba a sus discípulos y decía que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Así como Él ha instituido a estos apóstoles, a estos discípulos que lo seguirían y años después o después que Él resucitaría, recibirían el Espíritu Santo y le declararían al mundo y nos predicarían el Evangelio y serían testigos oculares enviados por nuestro Señor Jesucristo a predicar y a formar hombres y mujeres, a llevar el mensaje de la cruz. Así hoy nosotros podemos también ser parte como fueron los discípulos. No es la responsabilidad del ministerio solamente de instruir a otra persona o de aconsejar. Algo que el pastor siempre nos dice en la predicación del Evangelio es que el pastor no pare a las ovejas, sino que las ovejas paren ovejas. ¿Qué quiero decir con esto, con este ejemplo? Es que es su responsabilidad y mi responsabilidad transmitir el Evangelio de Cristo. Primeramente con nuestras vidas, y segundo, donde estemos, hablando con nuestros vecinos, en las escuelas, en nuestro trabajo, en el momento que pudieran otros aprovechar de hablar temas seculares, pudiéramos nosotros decir, ¿sabes qué? ¿Conoces a Jesucristo? He tenido la oportunidad hace 2 semanas de hablarles a 2 personas con autoridad dentro de la empresa. Por supuesto me han rechazado y se han burlado, pero he sentido un gran gozo de poder compartirle a Cristo. Ellos estaban escuchando el Evangelio, estaban escuchando hablar de Cristo. Y muchas veces, por ejemplo, uno se acobarda porque son personas que están en autoridad, son personas que están arriba de uno. Pero salió el tema y tuve ese gran privilegio de poder compartirlo. Y algo que nosotros debíamos aprovechar es este tiempo que tenemos. ¿Sabe qué, mi hermano? La Iglesia Sion provee el seminario bíblico para que pudiéramos nosotros crecer en santidad, en el conocimiento de la verdad. Porque si no conocemos la palabra del Señor, si no conocemos de Cristo que está en su palabra revelada, ¿cómo anunciaremos a aquel que no conocemos? Debemos conocer, y esto es que nosotros debemos prepararnos para la obra del ministerio, debemos prepararnos para predicar, pero no solamente leemos las Escrituras para prepararnos, sino que cada uno de nosotros, al conocer el Evangelio de Jesucristo, tiene hambre de Él. Pablo dice en Corintios, por tanto creí, hablé, y es un salmo, por tanto creí, hablé. Nuestro Señor en el versículo 31 dice, el Hijo del Hombre. Jesús se refiere aquí con el Hijo del Hombre, primeramente, es un título mesiánico del Antiguo Testamento. Usted lo puede ver allí con más detenimiento en Daniel, capítulo 7, versículo 13. Pero no solo que él hablaba que era el Hijo del Hombre, sino que también hablaba de que el Hijo del Hombre, en su humillación, Él había venido a esta tierra a humillarse. Lo que le estaba diciendo a los discípulos, que el Hijo del Hombre estaba caminando, que Dios mismo había descendido, se había humillado, que Jesucristo descendió como un siervo, ha venido a servirnos, ha venido a dar su vida por nosotros y a morir en una cruz como un criminal. La ira de Dios caería sobre Cristo. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Pero es hermoso verlo como
lo expresa Pablo a los filipenses. Pablo a los filipenses dice, ustedes tienen que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Cristo se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo estaba caminando sobre esta tierra, predicando el Evangelio, vino a hacer lo que tenía que hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y esto anunciaba a sus discípulos de este círculo íntimo, hablándoles, preparando sus corazones. Luego, la palabra nos indica que el Espíritu Santo recordaría estas cosas, les recordaría estas cosas. Y Él les dice que será entregado en manos de hombre. ¿Sabe que Marcos utiliza aquí por la palabra entregado? Se usa reiteradamente en un sentido legal para describir que Jesús estaba siendo entregado para juicio y castigo. Él sería entregado y acusado por hombres al cual Él vino a salvar. Los de su misma nación los entregaron. Él se hizo pecado en la cruz del Calvario. Estos hombres, por supuesto, acusaron falsamente a nuestro Señor, porque la palabra nos dice, Él nunca pecó. Varón perfecto, el Cordero perfecto. Y dice nuestro versículo que le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Usted puede ver allí el Evangelio de Cristo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esto no ha tomado por sorpresa al Señor. Esto fue anunciado por los profetas cientos de años atrás. ¿Recuerda usted Isaías, capítulo 53? Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice que nosotros le tuvimos por azotado, habla allí Isaías, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Él enmudeció y no abrió su boca. Más adelante, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será próspera en su mano. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él sabía muy bien lo que había de venir, lo que iba a pasar. Su vida ahí estaba destinada a ser el sacrificio perfecto que fue anunciado por los profetas. Pero tenemos aquí a discípulos distraídos, discípulos que aún no comprendían en su totalidad lo que le estaba hablando el Señor. Sabe que Juan el Bautista lo había dicho, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Marcos nos enseña que la centralidad, el propósito de Marcos, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10, dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. ¿Sabe qué, mi hermano? Al resucitar, nuestro Señor Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, que ya no es más el dueño de nuestras vidas. Ahora nosotros podemos decirle no al pecado. No se enseñoreará más de nosotros el pecado. Tenemos libertad. Pero aún tenemos aquí a los discípulos que están pensando en lo terrenal. Jesucristo está anunciándoles su muerte injusta y está diciéndoles,
encima de esto, yo resucitaré al tercer día. El Hijo del Hombre. Aún ellos no entendían. Pensaban en lo terrenal. Estaban pensando, usted verá versículos y capítulos más adelante, ¿quién es el mayor? O Juan y Jacob diciendo, bueno, Señor, nosotros queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. No, pero eso no es el foco, el kit de la cuestión. Los discípulos estaban distraídos, ellos no entendían aún. Pero el Señor estaba preparando los corazones y enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, que hoy en día tenemos nosotros al creer en el sacrificio de Cristo. Ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Sabe que los libros paralelos, Mateo y Lucas, dice que ellos se entristecieron en gran manera al escuchar esto? Lucas dice que ellos no entendían estas palabras porque aún estaban veladas sobre ellos. Ellos temían, estaban siendo veladas. Por ahí tenían un temor porque Jesús estaba anunciando su muerte una vez más y la primera vez que la estaba anunciando, Pedro le dice, no, Señor, no quiero que tú vayas a la muerte, y el Señor le responde, quítate de mí, Satanás, porque no ponen las cosas en lo terrenal, porque ponen las cosas, tú mira aquí en lo terrenal y no en las cosas de Dios. Pudiéramos pensar que sus temores de los discípulos vinieran de allí, de tener ese miedo. Pero, ¿qué vemos aquí? Es la fidelidad del Señor. Él ha cumplido cada una de sus promesas. Él fue tentado en todo y no pecó. Y nosotros podemos ser llamados justos delante de Él porque creímos en el sacrificio de Cristo. Es el intercambio que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo vivió la vida que yo no podía vivir y murió de la forma en que yo debía morir por pecar contra un Dios santo. Ahora nosotros tenemos el acceso libre y podemos acercarnos al trono de la gracia. Confiadamente, dice su palabra. Cristo resucitó, mi hermano. Y al hacerlo, Él venció a la muerte y a Satanás. Quisiera que usted piense en estas cosas. Cuando Jesús anuncia su muerte a sus discípulos y cuando nosotros pensamos en el Evangelio, debemos pensarlos en todo momento. ¿Por qué? Porque vendrán momentos duros en nuestras vidas. Momentos en donde lucharemos con el pecado. Momentos donde pasaremos dificultades. Por ejemplo, los hermanos que están pasando las dificultades. Momentos donde se levantarán guerras, como están pasando los hermanos en Ucrania. ¿En qué debemos pensar? En el Evangelio de Cristo. En que tenemos esperanza. En que Él es fiel, que Él volverá a buscarnos, que Él nos resucitará. Y esto es lo glorioso de su fidelidad, que si Él consumó todas las profecías, ¿cómo no cumplirá todas sus promesas? Él vendrá a buscarnos. Tenemos esperanza en Cristo. ¿Qué vemos aquí también? Pues vemos a un Dios soberano, que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. ¿Qué vemos aquí también? Pues su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Tenemos a discípulos tristes, tenemos discípulos despistados, tenemos discípulos inmaduros, pero tenemos un Jesús paciente, soberano, fiel y amoroso. Pudiéramos nosotros recordar estas cosas. Pudiéramos nosotros dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Pudiéramos pensar en una lista de las prioridades que tenemos que hacer. ¿Cuál es mi prioridad? Si es estudiar la palabra, leer, orar, meditar en ella, o ponemos las cosas del Señor en segundo lugar. Me contaba un hombre que
No lo habían considerado para un puesto de trabajo porque él se congregaba los domingos y necesitaba la empresa que él venga los domingos. No te vamos a considerar para poder subirte de cargo en ese puesto, porque vos vas a la iglesia, nos dijiste. Entonces no podemos considerarte. Te íbamos a subir el sueldo, ibas a tener una mejor estabilidad, pero no vas a ir. ¡Qué bueno!, le dijo este hombre. ¿Por qué qué bueno? No, porque yo quiero ir. No voy a renunciar a mis convicciones por un poco más de plata. Él había puesto en prioridad el congregarse y estar con mis hermanos. ¿Pudiéramos nosotros pensar en eso? No perder nuestro tiempo, no estar despistados en algunas cosas, sino estar concentrados en las cosas del Señor. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Perdóname, Padre, si he hablado cosas que no son, Señor. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, Señor, también.